Hay gente dedicada profesionalmente a estudiar el optimismo. Dentro de eso he trabado conversación estos días con Carlos Hernández, que es sociólogo y que también le ha prestado atención al volante y a la actitud frente al volante. Importantísima, ¿por qué? Bueno, porque influye muchísimo en nuestra aptitud después para conducir y en nuestras acciones a la hora de conducir. La actitud con C, me dirán ustedes, bueno, como en cualquier otro terreno, no es igual. No es igual porque conduciendo nos jugamos la vida. O sea que a veces el planteamiento, lo que tengo yo en la cabeza dando vueltas, influye en cómo me porto y eso pues me puede evitar un problema o me puede generar un problema. Conduciendo no es igual. No es igual. No es que yo quiera darle un carácter esencial a lo que hacemos al volante, pero sino simplemente es que lo tiene, ¿no? A veces influye en nuestro estado físico. Carlos Hernández, ya les digo, es sociólogo, además ha estudiado el optimismo, un componente vital para quienes estamos aquí en Madrid, en la gran ciudad, y para cualquier otro escenario. Optimismo para torpes se llama su libro, y le ha echado un vistazo a este asunto, ya les digo. Hola Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Carlos, has estudiado lo de la actitud frente al volante. No sé si empezaste a tomar en consideración el tema por eso que digo, ¿no? Porque después influye en cómo conduzco. Pues fíjate, yo creo que lo empecé a tomar en consideración cuando vi que muchas veces mi propia actitud cambiaba cuando estaba en el volante y lógicamente, como tú has dicho en la presentación, la actitud influye claramente en nuestros comportamientos en la vida y en nuestros comportamientos cuando estoy conduciendo. Claro. Obviamente, si entro a un lugar agarrotado, ya mal me voy a desempeñar, ¿no? Sí, lógicamente. Es decir, el esquema un poco mental que tenemos es que según cómo percibimos la situación, en este caso según cómo percibimos el tráfico, nuestra prisa, lo que hay alrededor, según cómo percibimos, generamos una actitud, ese agarrotamiento que tú dices, que en otros casos puede ser estrés o en otros casos puede ser un cabreo tremendo. Y esa actitud es la que va a influir claramente en nuestro comportamiento, que en este caso es nuestra forma de conducir. Luego leo que has dicho, cada conductor puede trabajar sobre sus propias actitudes. No sé si ahí nos estás pidiendo precisamente el pesimismo de pensar, hombre, que puede influir, claro, en mi conducta, ¿no? Que no solo es decir, bueno, yo soy así. Fíjate, los psicólogos diferencian mucho entre lo que son rasgos de personalidad, que serían cosas que no podemos cambiar, y lo que son actitudes. Y las actitudes las podemos cambiar, con lo cual cuando alguien te dice, no, yo es que soy así, muchas veces hay que ayudarle a ver que eso no es un rasgo de personalidad, sino que es una actitud. Y una actitud de cabreo ante el volante, una actitud de estrés, una actitud de odiar al tío que se te acaba de cruzar con una moto por delante, esas son actitudes que podemos trabajar y que podemos modificar cada uno de nosotros. Hay puntos entonces en los que me voy a encontrar con, bueno, tengo este rasgo, esto me venía de serie, como los extras en los coches, ¿no? Yo era así, de serie, pero eso no quiere decir que adopte el determinismo de decir voy a ser así o asá conduciendo, ¿no? Sino que efectivamente, como dices, pues lo puedo modificar. Aunque sí que asuma que mis rasgos, pues son mis rasgos. Efectivamente, nuestros rasgos son nuestros rasgos, pero en este caso no influirían en lo que tú y yo estamos hablando. Es decir, nuestros rasgos de personalidad sí que a lo mejor pueden definir un poco nuestra manera de conducir, pero no de una manera determinante en los temas que estamos hablando. Los temas que estamos hablando son puramente de actitud, y la actitud, como ya te digo, sí que es algo que yo pueda modificar y no puedo echar mi culpa al yo soy así. Por ejemplo, y yendo a lo concreto y a lo práctico, Carlos, nos hablas de sustituir determinadas con C, actitudes perjudiciales por otras más beneficiosas. ¿Tienes algún consejo o más de uno? O no sé, dime. Pues sí, bueno, no hay recetas mágicas, pero yo el consejo que doy siempre es el de estudiar cuáles son tus diálogos contigo mismo. Sobre todo cuando vamos solos conduciendo, cuando vamos solos en el coche o en cualquier situación, sin darnos cuenta vamos hablando con nosotros mismos, nos vamos comentando las noticias de la radio o vamos pensando lo que va a pasar ese día en la oficina o lo que va a pasar con el cliente que vamos a dar. Y estamos estableciendo un diálogo con nosotros mismos. Ese diálogo muchas veces es un diálogo tremendamente negativo. Es pues qué pereza, vaya día que me espera, todo me sale mal, ya he vuelto a pillar un atasco, es que nada me está saliendo bien. Al final, si yo tengo un diálogo negativo, lógicamente la actitud que se genera en mi interior es negativa. El consejo que yo siempre doy, que es difícil de hacer, es intentar primero detectar ese diálogo que yo tengo conmigo mismo, evaluar si es negativo o positivo y en caso de que sea negativo y por lo tanto destructivo, intentar siempre cambiarlo por uno más positivo. No sé por qué barrunto que lo de detectar no es tan fácil como así, como decirlo. Hay que hacerlo es más difícil, ¿o no? Claro, hacerlo es más difícil porque cuando tú estás con el calentón del momento, en el caso de un diálogo negativo, es difícil pararte y decir, ojo, que me estoy haciendo daño, que me estoy diciendo cosas negativas, pero es necesario hacerlo. Yo pongo también un poquito el ejemplo de
intentar imaginar que quien te está diciendo esas cosas es alguien que llevas a tu lado. Posiblemente no se lo permitirías, es decir, tú no permites que alguien que llevas en el coche a tu lado te esté diciendo, vaya mierda de día, te va a salir todo mal, esto es horrible, ya verás cómo no pillas otro atasco. Si tú llevas a alguien al lado así, seguramente te dan ganas de echarle del coche. Entonces tengo que intentar identificar cuándo le llevo en mi cabeza. No es fácil, pero con la práctica de verdad que se aprende a hacer. En un diálogo con alguien que sí que está fuera de mi cráneo, supongo que sí es muy interesante aprender un poco a determinarse cuando me dicen no hagas esto, es un pesado o tiene toda la razón. Claro, un diálogo con alguien de fuera se identifica enseguida. El tema es, pues como tú dices, saber cuándo es un pesado, cuando tiene toda la razón. A mí me ha hecho mucha gracia en el estudio, no sé si te has dado cuenta, que la mayoría de nosotros pensamos que conducimos bien y con una actitud tranquila, y la mayoría de nosotros pensamos que el otro conduce mal y con una actitud nerviosa. Entonces muchas veces ese diferenciar la viga en nuestro ojo y la paja en el otro ajeno es bastante importante también para nuestro comportamiento al volante. Sí, en los cursos de conducción de seguridad sabes que hay una parte para la sociología también y para la psicología también. Lo cierto es que si antes de empezar el curso te preguntan ¿valórese usted? Pues te pones un 7. Hay un montón de gente que se pone un 7 o incluso un 8, ¿no? Como conductor, pues un 7 y pico, 7,5, 8 tal. Ahora, después de que te hagan ver lo difícil que es la dinámica de todo, lo fácil que es perder el control de un vehículo, si en el mismo curso al final te ponen, póngase usted la nota ahora, y ya no tiene nada que ver la nota baja de un 7 a un 3, ¿eh? Claro, en los cursos que yo doy, que son sobre actitudes personales y sobre habilidades sociales, pasaría un poco lo mismo. La gente cuando va con esa incompetencia inconsciente, es decir, no saben que están fallando en un montón de cosas. Al final, fíjate que el objetivo de un curso es evidenciar lo que no haces bien para que luego tú, a lo largo del tiempo, después del curso, aprendas a hacerlo bien. Siempre digo que muchas veces en esto de habilidades, y yo pongo el ejemplo siempre de aprender a conducir, con solo un curso aprendes lo que no haces bien y cómo hacerlo, pero se aprende realmente luego a lo largo de la vida haciéndolo. ¿Qué más aprendemos en estos cursos tuyos? ¿Qué más aprendemos? Pues aprendemos sobre todo, como ya te digo, a trabajar nuestras actitudes y a trabajar nuestras actitudes para elaborar una serie de comportamientos que nos sirven para la vida. Pues en el caso de las habilidades sociales nos sirven para trabajar, nos sirven para relacionarnos con los demás, nos sirven para una atención comercial, seas tú cliente o vendedor. Entonces aprendes esas dos facetas, por un lado las actitudes y por otro lado los comportamientos, que en este caso pues son la empatía, la asertividad, la escucha activa, son un poco todas las habilidades que necesitamos para relacionarnos con los otros. ¿Te llama la atención observar, o si no lo observas pues me lo dices, pero si te la llama me lo comentas también, a Carlos Hernández, a ti mismo conduciendo, que hace determinadas cosas que fuera de esa burbuja que es el coche no haría jamás? Sí, es algo que estoy trabajando y que yo creo que lo llevo mucho mejor, pero sí que es verdad que yo normalmente en mi vida no me pico habitualmente con alguien que se me cruza por delante y sin embargo cuando me meto en el coche pues muchas veces sí que me pico con alguien que se me cruza por delante. Entonces bueno, sí que es algo que yo mismo procuro decir, tío, ¿dónde vas? Que tú te dedicas a esto, pero esa burbuja, esa protección y esa sensación que hablábamos al principio del estrés y las prisas y de que el otro nos va a impedir conseguir nuestros objetivos, sí que hace que se despierte un resorte impulsivo en nosotros que quizá en otras situaciones no se levanta. Claro, si busco qué es lo contrario a picarse, seguramente sea ceder el paso, seguramente sí. Es paradójico que yo como peatón siempre cedo el paso y luego como conductor no. Sí, claro, ahí hay una sensación también de poder por esa burbuja que tú decíamos. Pero fíjate que así es una diferente educación y todo, son dos personas en una. Yo caminando ni loco paso delante de una señora, por ejemplo. En cambio luego vas conduciendo y dices, a ver si meto el morro. Sí, yo creo que es un tema de educación, es un tema de esa percepción de poder que nos da estar en un coche y luego habría que estudiarlo, pero supongo que también es un tema muy de la gran ciudad. No sé si en ambientes rurales hay esa misma sensación de que el peatón es lo último y el vehículo es lo primero o no. Desde luego en Madrid se ha priorizado durante muchísimos años, esto sí que es una opinión personal, se ha priorizado durante muchísimos años el vehículo por encima del peatón o de la bicicleta que ahora están empezando a potenciar. También has reflexionado, me comentabas preparando el programa sobre el asunto adolescentes, es una edad que representa todo un perfil muy especial. El postadolescente, el chico que conduce con, digamos, 18 años, al cumplirlos, ¿tú crees que hace algo distinto de lo que puedo hacer yo con 49? Fíjate, yo creo que hace algo distinto, pues porque está en un proceso de aprendizaje, pero creo que al final, como todos los chavales jóvenes, aprende lo que ve. Y el problema es que en muy poquito tiempo
aprenden la agresividad que muchas veces se detecta alrededor. Yo creo que el chaval que acaba de aprender pues va todavía con mucha prudencia, es tranquilo, va con las normas muy interiorizadas porque ha sido su aprendizaje más reciente. En cuanto lleva un tiempo y el aprendizaje que realiza, que es el que de alrededor, es un aprendizaje un pelín más agresivo, pues posiblemente sí que le cambie la forma de conducir. Háblame del concepto de la prisa también, porque relacionado con este ámbito, porque me refiero a la prisa de aquí, de una ciudad enorme, ¿no? Entiendo que no es lo mismo que en Soria, que la verdad es que ves, primero, no van deprisa a ningún lado, te lo digo porque lo he visto. Y segundo, como haya 6 coches, ellos le llaman atasco a 6 coches. Fíjate, yo creo que el tema de la prisa se debe, por un lado, al funcionamiento de lo que es la gran ciudad. Las distancias son muy grandes, es verdad que en Madrid las distancias son muy grandes, que tú a lo mejor puedes perder, pues yo cuando iba a la universidad, pues son media hora de trayecto en Soria, te ha dado tiempo pues a lo mejor a dar 2 vueltas seguidas a Soria y hacer tus gestiones. Entonces, por un lado está el ritmo de la gran ciudad, las distancias. Por otro lado, creo que también puede estar el error nuestro a la hora de planificarnos. También es verdad que es difícil planificarse en un sitio donde no sabes si te va a pillar atasco, si te va a pillar una manifestación, si van a caer 4 gotas. Entonces creo que influyen esas dos cosas. Es decir, yo que puedo poner de mi parte el tema de la planificación, aunque luego haya eventos externos que me impidan cumplir los objetivos. El optimismo incluye pensar bien de uno mismo, de los demás, de todos, de la situación. Cuéntame un poco. Vamos a ver, el optimismo incluye pensar bien, pero sobre todo pensar en mejorar. Es decir, el optimismo tal y como yo lo trato, que recojo pues un poco la corriente de una psicología que se llama la psicología positiva, no implica tanto el pensar bien de todo, sino el intentar analizar con cierta objetividad cómo están las cosas y pensar que se pueden mejorar. Y ese hecho de pensar que se pueden mejorar es lo que te tiene que poner a ti a actuar y hacer cosas para mejorarlas. No es un optimismo de conformismo, de todo es bueno, todo está muy bien, yo soy muy feliz. Sino no, todo se puede mejorar y yo tengo responsabilidad en esa mejora. Entonces, ¿hay un buen optimismo práctico y otro no tan bueno? Sí, los psicólogos a esto lo llaman optimismo inteligente y el otro pues optimismo ilusorio, optimismo ñoño, y sería un poco ese optimismo práctico frente a lo que es la ilusión o ese conformismo, fíjate, incluso más que optimismo. Sí, y luego hablando casi nos podríamos irnos a la inteligencia, el profesor Marina, por ejemplo, lo que nos dice es, bueno, hay una inteligencia estructural, es, pues, como decimos en los coches, eso, lo que nos viene dado de serie, y luego una inteligencia de uso. Si hago un mal uso, me cargo la buena inteligencia, ¿no? Mía, no la convierto en nada práctico. Sí, efectivamente, hay muchas teorías sobre las inteligencias. Antes solo nos hablaban de lo que era el cociente intelectual y ahora nos hablan de muchos tipos de inteligencia. Y aplicado desde luego al tema que estamos hablando ahora, de las actitudes y de los comportamientos, yo digo que lo inteligente es ser optimista, es decir, lo inteligente es intentar aplicar cosas en tu vida que pueden mejorar tu vida y la de los que están a tu lado. Claro, claro, claro. ¿Personalmente te sigues calentando al volante o después de tanto tiempo de reflexión has ido cambiando? ¿Qué ha pasado contigo? Hombre, cada vez menos, pero todavía a veces cuando alguien se te cruza y sobre todo si ves que el que se te cruza pues va hablando por el móvil o ha hecho alguna imprudencia, sí que es verdad que todavía me caliento un poquito. Pero por ejemplo me ha chocado también en el estudio que la mitad de los conductores se han visto envueltos en algún incidente que incluye insultos, bajarse del coche, intentar pegar a alguien y tal. Yo reconozco que a mí eso no me ha pasado en la vida. Sí, calentarme con el de al lado, sí, llegar a insultos o a parar el coche y bajarme, no me ha pasado en la vida. Sí, y los números impresionan en el sentido, en el estudio de la Fundación Mafre los números impresionan en el sentido, no sé si a esto les echa un vistazo Carlos, dice, gente que se considera afable, tranquila, 52%, ojalá fuera verdad esto, gente que se considera apática y también tolerante, dice 23, es menos. Y luego ya los que abiertamente reconocen ser nerviosos e impacientes son el 23%, eso en el estudio de la Fundación Mafre. No sé si es bueno que tanta gente como un 23% asuma que sí, que es impaciente, porque entiendo que a partir de ahí piensa que tiene que mejorar. Sí, lógicamente, es decir, el pensar o el saber que tú tienes determinadas áreas de mejora, oye, pues yo soy impaciente o yo me caliento enseguida o yo soy muy nervioso. El ser consciente de eso es lo mismo que pasaba con los diálogos. El ser capaz de identificarlo es el primer paso para poder mejorarlo y para poder trabajar sobre ello. La,
La cosa es también si hay un perfil de varón y un perfil de fémina. ¿Ves esos perfiles definidos y distintos o no? Vamos a ver, yo sería incapaz de darte datos, pero sí que es verdad que somos distintos. O sea, sí que es verdad que somos distintos, a veces para bien o a veces para mal, pero sí que es verdad que bueno, pues que la mujer tiene una serie de características de empatía, de intuición, de un tercer sentido por ahí que el hombre no tiene, y el hombre pues tiene una serie de características de resolución, de pragmatismo que a lo mejor la mujer no tiene. Entonces sí que somos distintos y por lo tanto supongo que se tiene que reflejar también a la hora de conducir, pero no quita que unos seamos mejores que otros y no quita que unos tengamos más facilidad para trabajar actitudes que otros. Yo creo que en ese sentido tenemos todos las mismas posibilidades de nuestra propia automejora y de trabajar nuestras actitudes tanto al volante como fuera de ellas. Si hablamos solo de estrés como conjunto, ¿a ellas les estresa más conducir? Pues según el estudio sí, yo ahí no sabría decírtelo. Yo conozco mujeres que les gusta más conducir que a mí, y sin embargo conozco mujeres que sí que les estresa más y que no les gusta nada. Parece ser, según los datos, que sí que les estresa un poquito más. Había, me parece que pequeña diferencia entre lo que les estresa más conducir a las mujeres que a los hombres. Supongo que también ha sido un tema, y fíjate que estemos hablando ahora de esto todavía, pero que también ha sido un tema educacional, que en las familias tradicionales españolas toda la vida ha conducido el hombre y cuando conducía la mujer era en casos puntuales, con lo cual es normal a lo mejor que las mujeres de cierta edad todavía el conducir lo vean como algo poco habitual y por lo tanto más estresante. ¿Ellas compiten menos al volante o igual? Yo creo que ellas compiten menos, creo, y esto vuelvo a decir que es una opinión personal sin datos. Yo creo que el tema de la testosterona hace que cuando nos subamos en el coche nos sintamos todavía muy machitos y nos tomemos la calle como una competición con el de al lado, y en el caso de la mujer quizá no sea así. Me llama mucho la atención que charlábamos también esta semana, decías, yo no soy coach. Esto de coach me pone negro como anglicismo porque era uno de esos no necesarios. Los necesarios, pues sí, pues se admiten, claro, ¿no? La gente solo aplica cada vez a más cosas y ahí ha entrado ya, aparte de los entrenadores, pues también los profesores. He visto gente que le aconseja a la gente, sea usted coach de su hijo, padre a hijo, un montón de relaciones y tal. Pero en general, ¿tú dices lo de no soy uno de estos asesores o no? Sí, yo lo digo y vamos, de hecho en mi perfil de Twitter es lo que me describe. Fíjate, hay un tema que a mí me echa mucho para atrás, es decir, lo que llaman el coaching o lo que llamamos la metodología del coaching, ya teniendo en cuenta el horrible anglicismo que tú dices, es una metodología que es buena, que es muy positiva y que si se trabaja bien pues consigue resultados. A mí lo que me ha espantado y por lo que he querido diferenciarme es por esa tremenda moda de llamar coaching absolutamente a todo. A todo, Y solo como faltan los mamporreros. Es verdad, a todo, ¿eh? Yo te digo, he visto ya a profesores e incluso a padres. Sea usted el coach. No, no soy el coach, soy el padre. Sí, yo he visto, mira, coaching de padres, coaching nutricional, coaching zen, coaching sensual, coaching con caballos, coaching con delfines. Entonces, al final, yo me he querido separar un poco de ahí. Es decir, sí que es verdad que hay una metodología de entrenamiento, de desarrollo de la persona, que es el coaching, que hay gente que la está haciendo muy bien, pero por otro lado es una moda a la que se ha apuntado absolutamente muchísima gente, que a mí me ha hecho separarme de ella. Pero no te preocupes porque dentro de poco los profesores de autoescuela se llamarán coach. También, sí. ¿Qué nos dices de, aparte ya de todo lo que es volante, qué nos dices de tus experiencias profesionales y como sociólogo con adolescentes? ¿Qué se aprende? ¿Hay algo que nos puedas decir que nos valga como padres? Pues mira, para mí ha sido un descubrimiento. Yo llevo desde hace 2 años colaborando con una experiencia que se llama España rumbo al sur, que es un viaje iniciático donde nos llevamos a África a 100 adolescentes, y a raíz de eso empezaba a dar charlas en colegios, que era un tema que yo no había trabajado hasta ahora. Y a mí me ha aportado muchísimo, pues porque bueno, el mundo de los adolescentes es muy distinto que el de los adultos. Hay muchísimo talento por potenciar. Los adolescentes ahora ya son casi todos nativos digitales y te das cuenta pues que tienen otras habilidades que nosotros no tenemos. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay adolescentes no tan buenos y con muchas áreas de mejora, pero para mí el trabajar con estos chavales ha sido un aprendizaje tremendo. Las ganas que tienen, la ilusión, la fuerza que tienen si se enfoca bien para comerse el mundo.
Y bueno, y luego pues ese mundo interior de los adolescentes tan divertido en el que a veces nos vemos reflejados y que es una etapa pues por la que tienen que pasar. Lo que no parece razonable, y me corriges con total libertad, porque yo no soy sociólogo ni tampoco psicólogo, pero no me parece razonable es tomar distancia y a partir de ahí generalizar y casi cosificar, y es que los adolescentes son tal o son cual. A veces en las discusiones terminamos en que, claro, que beben, y yo siempre me pregunto, y nosotros no bebemos, quiero decir, eso de coger distancia y poner esa etiqueta, no sé. Claro, fíjate que yo te he hablado de unos adolescentes con mucho talento, con ganas de comerse el mundo, etcétera, también porque los adolescentes con los que yo trabajo, que van a una experiencia, que es un viaje concreto, son adolescentes que han pasado un proceso de selección. No, aparte es innegable que es una cuestión biológica que ellos tienen la chispa de la vida en una intensidad que a lo mejor tú y yo ya no, por ser mayores, ¿no? Quiero decir, energía tienen, que duda cabe, ¿no? E iniciativa tienen. Claro, pero luego lo que tú dices, luego pues tienes otro grupo de adolescentes que a lo mejor esa fuerza y esa energía pues la utilizan para otra serie de cosas, que hay adolescentes que generan unos problemas tremendos en su casa y tienes un montón de psicólogos trabajando en estos temas. Sí que es verdad que las etiquetas no son buenas. Lo que pasa es que, bueno, pues a nivel sociológico sí que hay algunas tendencias que te dan pistas por dónde van las cosas. Yo, que soy un enamorado de la adolescencia y de la juventud, Creo que estamos con una adolescencia buena, pero lógicamente los adultos tenemos que ayudarles. Date cuenta que el modelo que les estamos presentando no es un modelo muy bueno y como hablábamos antes en la conducción, al final es lo que van a aprender. Pero yo sí que, si pongo la etiqueta, que no se debe, yo pondría una etiqueta más positiva que negativa. Y luego repetirles esta sandez de que sois la generación mejor preparada de la historia. Para empezar, no se puede medir, es muy difícil. Así, diacrónicamente a lo largo del tiempo, es muy difícil comparar generaciones, ¿no? Y modelos educativos todavía, pero eso de deciros sois los mejores, yo no sé, yo creo que si tú a mí me dices soy el mejor, ya no mejoraré nunca. Sí, además, fíjate, es lo que tú dices, son los mejores preparados para una serie de cosas, es decir, pues ahora mismo están mejor preparados que tú y que yo para el mundo digital, pero les falta muchísima preparación para otras cosas. Como tú dices, se pueden nombrar o se pueden comparar modelos educativos, que no es el tema ahora, y habría mucho que discutir sobre si los modelos educativos de ahora son mejores que otros. Pero lógicamente los mensajes que hay que darles, como tú dices, oye, pues sí, eres bueno, pero tío, tienes que aprender un montón, tienes que mejorar un montón, la vida no es absolutamente nada fácil, que es otro tema que habría mucho que hablar, el tema del proteccionismo, la vida no es nada fácil y lo que tienes que hacer aquí es espabilar para dentro de unos años realmente intentar ser el mejor. A lo mejor es una aserción de lo políticamente correcto, intuyo yo que pueda ser, Carlos, no lo sé, intuyo, es decirles, os hemos dejado este panorama estremecedor y 56% de paro en algunos tramos de edad, 56. Y a partir de ahí, pues que sepáis que nosotros sabemos que sois los mejores y que no os echamos la culpa. A lo mejor es con buena intención, no lo sé. Es una sandez. Sí, quizá, a ver, les hemos dejado un panorama muy negro, pero no sé si más negro que el que tuvo mi padre o que el que tuvo mi padre. Fíjate que la gente un poco que está en nuestra banda de edad, yo tengo los 40 y algo, 44 para ser exacto. Ya creía que te daba miedo poner afinar. afinar. Digo, ¿qué hago así justificándome? Con los 44, fíjate, somos de las únicas generaciones o de las primeras generaciones que hemos nacido en España con todas las necesidades básicas cubiertas, que eso es muy fuerte de decir, ¿eh? Somos las primeras generaciones que hemos nacido en España con las necesidades básicas cubiertas. Sí, la generación de mis padres nació con hambre y nació en una guerra, y la de mis abuelos ni te cuento, y las anteriores no te cuento. Es decir, a lo largo de la historia, las generaciones que están al lado de las mías somos las primeras que hemos nacido así. ¿Qué pasa? Que las que vienen ahora nacen con las necesidades básicas cubiertas, pero en una situación a lo mejor mucho más precaria que la que hemos podido nacer otras. Entonces, claro, tenemos esa sensación de culpa, pero vamos, que si la comparamos con nuestros padres o abuelos, están divinamente, con lo cual tampoco podemos hacer ese autofustigamiento. Si bien es verdad que el panorama que les hemos dejado no es fácil, pero es que tampoco fue fácil el de otras personas. Sí, nuestros padres y abuelos de la década de los 60, por ejemplo, en buena medida terminaron emigrando porque aquí no había nada. Y nadie les decía que fueran los mejores de la historia ni nada parecido. Carlos Hernández, sociólogo, reflexionando sobre actitud frente al volante que influye en la forma de conducir. Obviamente eso significa que puede influir de manera positiva o de manera negativa, que nos dice eso, hay que detectarnos en diálogo con nosotros mismos y ver por dónde va ese diálogo, simplemente también para ver si es constructivo, ¿no? Un poco cómo va tal. Y que tiene ese libro que pueden ustedes buscar, Optimismo para torpes. Quizá nos quedamos con Al volante sonríe o dinos algo que se te ocurra para que nos quede en la memoria, Carlos. Nos
quedamos con Al Volante Sonríe y nos quedamos con pon una emisora de radio que te guste, que te divierta, que no te calienta y relájate y que el objetivo, pues como siempre decís, es llegar. Y yo diría que el objetivo es llegar y además es llegar contento. Con lo cual, sonríe y disfruta. Carlos Hernández, sociólogo, optimismo para torpes. Gracias, un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias, Rafa.